¿Qué tal, estimadas alumnas y alumnos? Yo soy la profesora Laura Castro. Espero se encuentren muy bien. Y el tema de la clase de hoy es trigonometría. El aprendizaje esperado dice, resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Énfasis 1. Dar sentido y significado a la función seno. Énfasis 2. Dar sentido y significado a la función coseno. Y énfasis 3. Dar sentido y significado a la función tangente. Antes de empezar con la función seno, coseno y tangente, vamos a ver qué es la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que se fundamenta en el estudio de los triángulos rectángulos y la relación entre sus lados y ángulos. Vamos a recordar cuáles son las partes de un triángulo rectángulo. Para empezar, un triángulo rectángulo se llama así porque uno de sus ángulos internos mide 90 grados, es decir, tiene un ángulo recto, por eso se llama triángulo rectángulo. Y sus lados que forman el ángulo recto se conocen como catetos. Y el lado más grande del triángulo se le llama hipotenusa. Dependiendo el ángulo de referencia que se va a medir, en este caso el ángulo alfa, es como yo voy a reconocer el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si este es mi ángulo que voy a medir, a este lado le vamos a llamar cateto opuesto, es decir, es el que está opuesto al ángulo que se va a medir, por eso es cateto opuesto. El otro lado o el otro cateto se llama cateto adyacente, que es aquel que está al lado del ángulo que se va a medir, o sea, forma parte del ángulo, ¿sí? Entonces, cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo y cateto adyacente forma parte del ángulo. Si ahora yo cambiara el ángulo, en lugar de que el ángulo alfa sea este, ahora voy a tener este ángulo y le voy a llamar beta. Los catetos van a cambiar. Ahora el cateto opuesto va a ser este lado, va a ser la base del triángulo, porque está opuesto al ángulo. Y el cateto adyacente sería este, porque forma parte del ángulo beta. Entonces hay que tener presente que dependiendo del ángulo, es como vamos a reconocer cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Voy a continuar. Ahora, ¿qué es la función seno? La función seno es el resultado de comparar por cociente el cateto opuesto del ángulo agudo dado con la hipotenusa. En forma general, podemos definir el ángulo agudo de un triángulo rectángulo comparando el cateto opuesto y la hipotenusa como seno del ángulo X es igual al cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa, donde X puede representar a cualquier ángulo. La función coseno es la razón o función coseno es el resultado de comparar por cociente en un triángulo rectángulo el cateto adyacente del ángulo agudo con la hipotenusa. En forma general, podemos definir el ángulo agudo de un triángulo rectángulo comparando el cateto adyacente con la hipotenusa. Es decir, que coseno del ángulo X es igual a la medida del cateto adyacente entre la medida de la hipotenusa. Y X nuevamente representa cualquier ángulo. Y la función tangente es el resultado de comparar el cateto opuesto del ángulo agudo de un triángulo rectángulo con el cateto adyacente. En forma general, tenemos que la tangente de un ángulo es tangente del ángulo X es igual a cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Y aquí tenemos un ejemplo. Tangente de 30 grados es igual a 0.5774, 10 milésimos. Y bueno, vamos a continuar ahora con las actividades de cómo vamos a calcular la función seno, coseno y tangente. Bueno, vamos a resolver las páginas 188 y 199 del libro de texto Matemáticas 3, Conecta Estrategias. Y aquí tenemos varias medidas de ángulos. Estas medidas las vamos a considerar para llenar la siguiente tabla. Mi ángulo de referencia, como lo acabo de mencionar, va a ser
el ángulo A. Entonces vamos a iniciar tomando las medidas de los lados que nos están marcando. Dice triángulo 1. Entonces el triángulo 1 nos dice que los catetos miden 4 y 3 centímetros. Entonces, este lado es menor. Este es el ángulo, este vendría siendo el cateto opuesto. Y por eso mide 3. Y este lado sería el cateto adyacente, que aquí en la figura o en el triángulo se nota que es más grande que el cateto opuesto y mide 4. Aquí ya se puso en el libro. Medida de la hipotenusa es 5. Y aquí lo tenemos. Entonces, así le vamos a hacer con el triángulo 2. Vamos a ver cuáles son las medidas del triángulo 2. Medida de los catetos, 1, 0.75. Como el cateto opuesto es menor, entonces es 0.75 y la hipotenusa 1.25. Entonces aquí lo vamos a poner. Aquí vamos a poner que la medida del cateto opuesto, como es menor, es este lado, entonces es 0.75. La medida del cateto adyacente, que vendría siendo este lado que es más grande que este cateto que es más grande que el cateto opuesto, le vamos a poner 1. Y la medida de la hipotenusa, ya sabemos que es el lado más grande del triángulo rectángulo. Entonces le ponemos 1.25. Perdón, me equivoqué. Continuamos. 1.25. ¿Cómo vamos a calcular la función seno? Esta vendría siendo la función seno porque nos dice cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, esta es la función seno. Después vamos a calcular la función coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y le ponemos tangente. Vamos a empezar. La función seno nos dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto mide 3 y la hipotenusa 5. Entonces vamos a tener lo siguiente. 3 sobre 5. Y esto es igual a 0.6. Luego el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. 4 entre la hipotenusa, que es 5. Aquí le ponemos 4 entre 5. Y el resultado es 0.8. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto mide 3 y el cateto adyacente 4. Entonces aquí sería 3 entre 4. 3 sobre 4. Y el resultado es 0.75. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con el ejemplo del triángulo 2. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre 1.25. Entonces aquí nos va a quedar 0.75 entre 1.25. Y esto nos va a dar, ahorita les digo, 0.6 también.
Después tenemos la medida del cateto adyacente entre la hipotenusa, nos va a dar el coseno. Entonces tenemos 1 entre 1.25. Y el resultado es 0.8. El resultado es, perdón, es que me fui muy chueca. 0.8. Y en la tangente tenemos que es 0.75 entre 1. Entre 1, pues nos va a dar 0.75. Nuevamente no me quedó bien. ¿Sí? Y así vamos a ir completando la tabla hasta terminar. ¿Por qué aquí nos están dando los mismos valores o las mismas cantidades? Porque eso quiere decir que estos triángulos, aunque tienen diferentes medidas, son semejantes porque conservan la medida de los ángulos. Entonces son triángulos semejantes. Por eso es que nos están dando las mismas cantidades en los resultados. Bueno, voy a continuar con la siguiente página. ¿Qué vamos a hacer en la página 190? Pues algo muy parecido. Dice, calcula las razones trigonométricas para el ángulo indicado en los triángulos, redondea hasta milésimos. Entonces, ya sabemos que la función seno es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. La función coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la función tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a identificar en cada uno de los triángulos quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y la hipotenusa. Si este es mi ángulo de referencia, que es 37 grados, dijimos que el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo, por lo tanto, este es el cateto opuesto. Y el otro lado, el otro cateto que forma parte del ángulo vendría siendo el cateto adyacente. Y ya sabemos que el lado más grande del triángulo rectángulo es la hipotenusa. Por lo tanto, una vez que ya identificamos los catetos y la hipotenusa, podemos calcular el seno de 37 grados, que es de este ángulo, que sería lo que mide el cateto opuesto entre la hipotenusa. 3 entre 4. Es igual a 0.75. El coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa, que sería 4 entre 4. Que es igual a 1. Y la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces sería 3 entre 4. Otra vez. Igual a 0.75. Y así lo vamos a hacer con el triángulo azul y el triángulo verde. En todos los triángulos, el cateto opuesto siempre va a ser este lado. Aquí el cateto opuesto mide 5 centímetros y en el triángulo verde mide 2. En el triángulo azul, el cateto adyacente mide 6 y en el triángulo verde 7. Y ya sabemos que el lado más grande es la hipotenusa. Pero aquí también tenemos que calcular cuánto mide la hipotenusa. Y la hipotenusa lo vamos a calcular con el teorema de
de Pitágoras, que nos dice que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado o del cuadrado de los catetos. Sería 5 al cuadrado, la suma del cuadrado de los más 6 al cuadrado. Y esto es igual a 5 por 5, 25, más 36. Y 25 más 36 nos va a dar 61. Raíz de 61. Y la raíz cuadrada de 61 nos va a quedar 7.8. Entonces este lado mide 7.8 centímetros. Ya que tenemos los datos, podemos hacer las operaciones con el triángulo azul. Y lo mismo vamos a hacer con el triángulo verde. ¿Qué vamos a hacer en la segunda tabla? Ahora lo que vamos a hacer en la segunda tabla es que ya no vamos a considerar este triángulo, sino que ahora vamos a considerar el de este lado. ¿Y cuánto mide? Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Si el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados, sumamos 90 más 37, nos da 127. Y como la suma total es de 180, 127 para 180 son 53. Por lo tanto, este ángulo mide 53 grados. Este dato es el que vamos a poner aquí, que el ángulo mide 53. ¿Sí? Y ahora, ¿qué va a pasar con los catetos? Voy aquí a borrar un poco esta parte. Que los catetos ahora se van a invertir. Porque dijimos que teníamos que tomar el ángulo de referencia. Ahora mi ángulo de referencia es este. Por lo tanto, el lado opuesto o el cateto opuesto al ángulo es el que mide 4 centímetros y ahora este es el cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Entonces, si nosotros queremos calcular el seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, va a ser 4 entre 4. Y el resultado es 1. El coseno también de 53 grados. Ahora va a ser cateto adyacente entre hipotenusa, 3 sobre 4, es decir, 3 cuartos. Nos va a quedar 0.75. Y la tangente de 53 va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, 4 entre 3. Nos queda 1.3. 3. Y así es como vamos a completar esta actividad. Bueno, eso es todo respecto a estas actividades. En un segundo video voy a explicar las siguientes actividades. Gracias por su atención. Hasta luego.